Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. David, ya saludas aquí como las Com- majestades. Como el rey emérito Anda de que no. España. Bueno, como os decía, bienvenidos a Rock and Reactions. Traemos un grupo nuevo, Exis Trace, con una canción que se llama Judea y nos lo trae Rafa Karkenovic, que patrocina esta reacción. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esta banda que me parece bastante curioso. Bueno, es una banda femenina de Visual Kei, formada en 2003. Y bueno, dice que está formada por Yo en la voz, Omi, guitarra solista o guitarra líder, como lo quieras llamar, Miko en la otra guitarra y coros, Naoto en el bajo y Magi en la batería. Dice que comenzaron siendo adolescentes y sus primeros años tenían así un estilo más duro que se ha ido suavizando conforme han ido pasando los años, ¿no? Pero igualmente suenan genial, según nos comenta aquí Rafa Carr. Dice, con el tiempo Miko fue ganando protagonismo en la voz, compartiendo muchas veces esa función con Yu. No sé si al estilo de Miku con Saiki en Bandmate. Ah, mira, precisamente dice eso. Fíjate, me he adelantado. Eh, así que bueno, esto es un videoclip oficial, ¿vale? Y bueno, pues vamos allá. Parte de la letra de esta canción dice lo siguiente. A ver, por favor, A David, ver, tú sabes, me interpretas sí, después de que bueno, yo te narre. Ahí. a ver. Vas a tener que ponerte también un gorro de interpretación, ¿no? No sé Sí, si, sí. no sé si como el sombrero seleccionador de Harry Potter, pero bueno, dice Mi IA está un poco averiada. que sí, ¿no? Dice, cuerpos doblados, habitación de hedor flotando. Ligeramente un deseo de suicidio, déjame libre. Hay cadena estrangulando entrañas. Esto va a ser un poquito complicado con la traducción literal. Déjame libre, hay cadenas en todo mi corazón. Bueno, pues es un poquito... Dice, pensamientos que quiero transmitirte, mi amado, corriendo con fuerza desde el mar del oeste, bajo el flujo de ese día, fue de ti, no volveré a... No sé. Un amor no correspondido. Sí, parece un amor no correspondido. Es que esta canción no se puede traducir literalmente al español porque deja de tener un poquito de sentido. Así que esta es, amigos míos del canal, en la que por favor me tenéis que dar contexto en los comentarios. Solicito aquí el comodín del público, de la audiencia, por favor. Rafa, ponnos la letra en español si la tienes, porfa. Nada, lo que sí, que bueno, parece así que es un tema de amor, ¿no? Vamos a escucharlo, no tengo ni idea de lo que me voy a enfrentar. Yo tampoco. Esto es lo que tiene ir a ciegas, así que bueno, si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Y vamos allá con Exis Trace y la canción Judea.
Bueno, otra banda que nos sorprende con la combinación de, digamos, de canción melódica con guturales, pero casi son guturales, casi un grito de desesperanza, ¿no? De dolor, sí. De dolor, sí, efectivamente, parece más un grito de dolor. Tú lo has dicho, David. Además, parece como las paredes de una institución, un manicomio, sí, Psiquiátrica, sí. psiquiátrica, efectivamente. Estoy entre eso, un paso subterráneo de Sí, pero vamos, una autopista, el metro, no sé. pero perfectamente puede ser ahí donde tenían a 11 de Stranger Things, vamos. Sí, totalmente. Y bueno, destacan ahí que todas van de negro, excepto la cantante, que bueno, así se recae más el foco en ella. Además que va con cadenas en los pies. Sí, y bueno, y Tiene con la... más institución mental, ¿eh? Sí, efectivamente. Y bueno, con lo que hemos leído de esos pensamientos, vamos a decir, pensamientos intrusivos, ¿no? Es decir, que dan una sensación de Incitan al agobio, de suicidio dolor. Sí, efectivamente. Bueno, pues la verdad es que es bastante interesante. Y bueno, y eso que dice Rafa Karkenovic, que antes eran todavía más duras, que ahora se supone que al volverse un poquito mainstream se han suavizado un poquito, pues yo no sé cómo serían antes. Ya nos la pondrás. Ostras, bueno, pues muy bien. Si así son blanditas, Sí, no me quiero imaginar antes. guitarras muy pesadas, el bajo es súper contundente, se nota muchísimo, y bueno, la actitud de ellas bueno, están totalmente metidas en su papel. Sí. Nada, a ti, tú te has quedado igual con la cara que yo. Pero es la misma. Además es que, claro, las ves ahí, es lo que llevo diciendo mucho. Las ves aquí a las chavalillas ahí, bueno, chavalillas, a las mujeres aquí todas que parecen muñequitas y luego te sueltan eso y te quedas aquí descolocado. ¿Cómo hace eso? Pues Halls, sí, por favor, yo por... patrocinarnos y les mandamos unos caramelos aquí a estas chicas bueno, allí en Japón os inflaríais a vender. Sí. Bueno, también quería decir que por el aspecto, claro, es que lo que ocurre es que con los grupos de Visual Kei, muchas veces con... Que a lo mejor son chicos. No son chicas, lo ha dicho Rafa Karkenovic, es una banda femenina. Además, recuerda lo que nos comentaron en el canal, que las bandas de Visual Kei suelen ser o totalmente masculinas o totalmente femeninas. Sí. En este caso, femenina. Pero lo que te iba a decir, que las bandas de Visual Kei muchas veces nos tienen confundidos en el sentido de no sabemos qué rango de edad tienen, no sabemos qué aspecto tienen, y por la apariencia no eres capaz de determinar qué tipo de música te van a ofrecer. Por lo menos a nosotros nos dejan siempre con la misma cara. Efectivamente, que nos dejan sorprendidos, por decir algo. Así que bueno, vamos a continuar.
Me voy a tirar un triple, ¿vale? Pero hay momentos que me ha parecido un poquito rollo Marilyn Manson, ¿vale? En femenino, claro. Que además es que el contraste es no solamente es que cambie de registro, es que como la historia tiene como dos fases, ¿no? Cuando están ahí en el campo y cuando están en la institución mental, pues claro, no sabes muy bien a qué atenerte. Bueno, de hecho, como resulta que tienen tan maquillados los ojos de negro y están casi todo el tiempo mirando sus instrumentos hacia abajo, no se les ven los ojos, ¿vale? Y da una sensación todavía Más inquietante. más inquietante, sí, por decirlo de alguna manera. Es decir, porque claro, de hecho, yo al principio decía, le habrán puesto un efecto digital que no se le ven los ojos porque la batería hizo así para adelante y digo, espérate, ¿dónde están los ojos? Digo, aquí me está dando un poquito de miedo. Em, pero muy bien, muy bien. Sí, sí, Y cuando además cantan que melódico, no tengo en la punta de la lengua, a ver a quién me recuerda. Em, Creo recordar alguna cantante así de los 90 y tal, que de la época del grunge y todo esto, tenía ahí cierto tonillo, pero no termino de encontrar la comparación. Pero bueno, me refiero que es eh, como es tan distinto a lo otro, es como el día y la noche, y el además que gutural, al final que lo ha hecho, ha cantado y ha hecho el gutural a la vez, imagino que eso es como es un vídeo lo postproducción, habrán puesto en postproducción. claro. Pero si lo hace eso a la vez, No, es si una ya, beat es una beatbox, no, pero yo- alucinante, si lo hace eso a la vez, que no, no hombre, no, creo. eso lo más seguro que en directo lo hiciera una de las, o Sí, sí, guitarrista o bajista sí, que acompañara, imagino, ¿no? pero que es un nuevo tipo de gutural que hemos visto, es el gutural de dolor, de expresión de dolor. Em, Así que bueno, pues gracias Rafa Karkenobi por mostrarnos a esta banda que no conocíamos y que bueno, creo que el objetivo era precisamente mostrarnos algo nuevo y que nos sorprendiera, pues objetivo cumplido. Nos hemos quedado un poquito a cuadritos porque Y no luego sabíamos. y luego lo gracioso es el título de la canción, Judea. No sé, Pues recurrimos aquí a la audiencia, por favor, explicadnos cositas de esta banda y de esta canción y por qué se llama así. ¿Vale? Y vamos un poquito teniendo contexto y trasfondo claro, de, claro. de esta banda, porque siempre nos pasa lo mismo cuando reaccionamos por primera vez a un grupo, nos quedamos siempre que no sabemos ahí Nos van a llamar los jardineros, los jardineros porque nos metemos en en jardines jardines. ahí Ya, ya. que Bueno, es lo que hay. Em, hay que nos vamos, nos atrevemos con metiéndonos en donde no nos llaman, pues es lo que tiene. y normalmente suele estar siempre equivocado. Porque reaccionar a ciegas es complicado, David. Claro, claro. No, no, que sí, que ¿Vale? sí. ¿Qué me vas a contar? Bien, bueno, pues lo de siempre, si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Y bueno, como siempre, tenéis dos formas de poder apoyarnos, aparte de suscribiros, el botón de unirte. Tienes dos niveles para ser miembro del canal. En el nivel uno ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 tienes reacciones exclusivas que rondará por 15, 16 aproximadamente, ya sabéis, más todas las que había anteriormente. Em, bueno, después el Patreon, como Rafa Karkenobi, que si quieres reacciones personalizadas, hay tres niveles, el bronce, plata y oro, en el que tenéis 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en el mes. Y por último, si veis una reacción y os salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Muchas gracias como siempre por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.